Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre los adultos. Padre, ¿qué son los adultos para el mundo? Bueno, cronológicamente se habla de que uno llega a la edad adulta a partir de los 25 años hasta los 60 y es la etapa de la madurez. Por lo tanto, ¿qué se espera de los adultos? Madurez. ¿Cómo se inserta un adulto en la sociedad? En realidad el adulto ya está insertado en la sociedad, por eso tú te acordarás cuando preguntabas sobre los niños y adolescentes y los jóvenes, el tema de la sociabilización de ellos. El adulto se supone, y por eso se habla de la madurez, que ya está cuajado y ya está, digamos, sociabilizado. ¿Cómo entiende y comprende un adulto la etapa de la adultez? Es la etapa donde hay que plasmar los sueños, las ilusiones, es la etapa donde hay que sentar cabeza, es la etapa donde ya no se busca una vocación, ya uno está seguro de su vocación. ¿Cómo encuentra su lugar dentro de la familia un adulto? Si tiene la vocación matrimonial, formando un hogar cristiano, un matrimonio bien constituido, una familia unida. Si la vocación del adulto es la vida consagrada o la vida sacerdotal, viviendo con fidelidad su entrega a Dios. ¿Cómo se empleabiliza un adulto? Como te he dicho, ya no se trata de buscar una vocación, sino de cuajar la vocación que uno ha descubierto y por lo tanto realizarse también en sus deberes de cada día, en las ocupaciones que realiza, tomando conciencia, y esto es propio de la madurez, que toda vocación es un servicio, que los deberes que hacemos no solamente perfeccionan a la persona, sino que contribuyen al bien de la sociedad. ¿Qué ocupaciones puede tener un adulto? Bueno, son las diversas vocaciones que existen en la sociedad, en el mundo. Lo importante es que un adulto esté convencido de su vocación y que se dé cuenta que ahí se tiene que realizar, ejerciendo correctamente todo lo que tiene que ver con su vocación y con sus deberes. ¿Qué responsabilidades puede tener una persona que ha llegado a la adultez? Depende, pues, ¿no? Si son casados, están las responsabilidades del matrimonio y de la familia. Si son sacerdotes, las responsabilidades de las labores pastorales. Si son religiosos, las responsabilidades propias de la vida consagrada. Entonces, todo esto depende de la vocación que tiene cada adulto. ¿Cómo puede consolidar su familia un adulto? Como te he mencionado, hay que sentar cabeza, se dice. ¿Cómo se consolida una familia? Cuando se vive correctamente el matrimonio. El matrimonio es la base de la familia. Se consolida una familia cuando uno transmite valores a los hijos. Se consolida la familia cuando una prioridad, un valor inestimable es la vida familiar. ¿Cuál es el mejor aporte y la mejor contribución que puede hacer un adulto a su familia y a la sociedad? El adulto tiene vigor, es la etapa de la salud, en principio, ¿no? Física y también psicológica. Un adulto se supone que es una persona ya centrada, por eso lo de la madurez es muy importante. Un adulto expresa madurez, no tiene la experiencia del anciano, pero tiene el vigor que trae esa etapa. Llegó una persona a la adultez. ¿Qué es lo primero que puede hacer esa persona que ha llegado a la adultez? Aprender las lecciones de la adolescencia y de la juventud para no cometer esos errores,
escuchar el consejo de los ancianos y darse cuenta que la vida hay que vivirla con seriedad. Un adulto que no toma la vida en serio es un inmaduro y por lo tanto puede tener cronológicamente la edad de un adulto, pero espiritualmente puede ser un adolescente. ¿Qué significa el peso de la edad para esa persona que ha llegado a la adultez? El peso de la edad, ¿qué significa? En realidad el peso de la edad es más para aplicarlo a las personas ancianas, pero en la etapa de la adultez tenemos la fuerza, como he dicho, el vigor, tenemos un panorama maravilloso, es la etapa también de buscar plasmar nuestros sueños y también la etapa de la humildad, de saber que muchos sueños no los vamos a plasmar por diferentes motivos y eso no nos tiene que llevar a estar deprimidos. ¿Qué tanta experiencia y conocimiento puede tener una persona adulta? Esto depende de cada uno, por eso es importante aprovechar la etapa de la juventud para prepararse, para estar bien capacitado. Por lo tanto no podemos generalizar, pero se supone que una persona adulta ya llegó a un nivel de capacitación, de competitividad que le permite desarrollarse correctamente en diferentes ámbitos propios de su vocación. En la adultez puede seguir habiendo crecimiento personal y profesional y realización. Claro, porque la formación es permanente, así que siempre se está uno formando, siempre uno está aprendiendo, siempre hay que mejorar también en el ámbito profesional. ¿Qué tanta sabiduría un adulto le puede transmitir a su hijo que está en la adolescencia y juventud? Sobre todo el ejemplo. Qué importante es que los adultos, dado que son maduros, aparezcan ante sus hijos como personas centradas, personas equilibradas, personas que son un referente para sus hijos porque viven correctamente, porque tienen una moralidad que da peso a la autoridad que tienen como padres. ¿Por qué los adultos son escuchados a medias por los adolescentes y jóvenes? Ya hemos hablado de los adolescentes, hemos hablado de los jóvenes, es una etapa bien complicada y por eso paciencia le diría a todos los adultos en relación con sus hijos adolescentes. ¿Cuáles son las preocupaciones de un adulto? Depende, pues, ¿no? Depende de la vocación. Si tú le preguntas a un padre de familia, serán sus hijos, será el futuro de sus hijos. Si le preguntas a un sacerdote que está en la etapa de la adultez, será sus preocupaciones pastorales. Depende de cada camino que uno sigue. Pero repito, hay algo muy importante en la etapa de la madurez, la etapa de la adultez, y es el estar centrados, como se dice en el fútbol, para la pelota. ¿Qué es lo que le quita el sueño a un adulto? Es una pregunta personal, habría que hacer una encuesta. Yo creo que las preocupaciones propias de su estado de vida. ¿En la adultez hay tiempo para comenzar por segunda vez? Siempre hay tiempo para comenzar por segunda vez, o por tercera vez, o por cuarta vez. ¿Y cómo se detecta esa segunda vez para comenzarlo de nuevo? Porque te has dado cuenta que has fracasado, que algo no ha salido, no te desanimas, no te deprimes, contando con la gracia de Dios, intentas, se te cerró una puerta, se te abrirá otra puerta. ¿Cuántas veces sea necesario? Así es, doctor, hay que comenzar y recompensar. ¿Y cuál es el límite El de cielo es el comenzar límite. de cero? El cielo es el límite, hermano. ¿Cuáles pueden ser las equivocaciones típicas de un adulto? La soberbia, porque muchas veces pensamos que porque somos adultos ya no nos tienen que aconsejar, no nos tienen que corregir, e incluso hay adolescentes que pueden corregir a un adulto, porque hay adultos adolescentes, ¿ah? Entonces, mucha humildad. Yo le diría a las personas que son adultas, humildad, aprendan las caídas que han tenido para no volver a cometerlas, y como ya he dicho, escuchar también a las personas más experimentadas.
¿Un adulto que se equivoca puede enmendar su error o no? Por supuesto. O volvamos puede al ser tema un de la error, humildad. puede ser un error garrafal de por vida. A ver, desde la fe, yo soy sacerdote, tengo que hablarte desde la fe. Todo tiene remedio, salvo morir en pecado mortal. Así que te estoy respondiendo, claro, de una forma muy espiritual, pero apliquemos esto a tu pregunta. Si hay errores garrafales, si hay caídas graves, humildad, nos levantamos contando con la gracia de Dios, pedimos perdón a quien hay que pedir perdón y salimos para adelante, hermano. Así se tenga el orgullo al pedir perdón. Por eso, fíjate lo que te he dicho, humildad. ¿Cuál es el pecado que se opone a la humildad? La soberbia. Ahí está, pues doctor, tú mismo te has contestado. Un adulto puede tener el derecho y la posibilidad de enamorarse a su edad. Por supuesto, porque más bien ahora, hoy en día, pues a esa edad se casan, ¿no? 25 a 35 más o menos es el intervalo. Lo que sí, hay que decirlo, si ya están casados, pues a perseverar en el matrimonio. ¿Y qué pasa con los que se les va el tren o están determinados o designados para vestir santos? A ver, hijo, una cosa muy importante. Nunca hay una edad tope para enamorarse, porque hemos sido creados para el amor. Ahora bien, aquellos que están casados, que cuiden ese amor conyugal, que vivan la fidelidad, y el sacerdote lo mismo, que viva su fidelidad sacerdotal, y lo mismo los consagrados, que vivan su fidelidad de consagrados. Y hay que vivir siempre enamorados. ¿Enamorados de qué? Enamorados de Dios y del prójimo. Para los esposos, lo primero Dios y luego el esposo o la esposa, los hijos. Para el sacerdote, primero Dios y luego la feligresía. Para los consagrados, primero Dios y luego también lo que significa la entrega a los demás a través de la vida religiosa. Entonces, tenemos que vivir enamorados. Tú dices, se le pasó el tren. Bueno, si la chica es soltera, que se encomienda a San Antonio de Padua. Y si es un chico, que busque una chica guapa, simpática, buena cristiana. Así que siempre hay tiempo para el enamoramiento, todo sanamente. ¿Qué es lo más bonito de la adultez? ¿Qué es lo más interesante? Es que hay vigor para poder luchar, para poder sudar la camiseta en alcanzar los objetivos. Es una etapa bisagra entre la juventud y la tercera edad, es una etapa bisagra. Alguna vez escuché que la adultez, sobre todo de los 40 a los 50, es la juventud de la vejez y la vejez de la juventud. ¿En dónde radica el hecho de que seas interesante en tu etapa adulta? En que uno sea sincero, transparente, que uno se muestre como es y que hagas el mayor bien posible, hermano. ¿Cómo se logra el hecho de que tengas algo que contar a los que te rodean, a tus hijos, a tus sobrinos, en plena etapa de la adultez? ¿Cómo logras tener relatos, historias, anécdotas, curiosidades a lo largo de tu vida? Tú puedes transmitir las experiencias que han marcado tu vida, desde la fe, por ejemplo, tus experiencias de Dios, y para ello no hay edad. Qué bonito es escuchar el testimonio de un niño cuando hizo su primera comunión, un adolescente cuando se preparó para la confirmación, un adulto cuando cuenta cómo salvó su matrimonio, contando con la gracia de Dios. Tú también puedes contar tu experiencia. Entonces los relatos no se inventan, los relatos expresan vivencias. Y en la medida que hacemos el bien, vamos a tener más relatos para comunicar y difundir, porque el bien es difusivo.
¿Cómo vive un adulto de una mejor manera su vida? ¿Cómo se vive mejor a su edad, a pesar o al margen de los achaques de los años? Viviendo con plenitud su vocación. Punto. Siguiente, doctor. ¿Qué es lo fastidioso de la adultez? Eso depende, pues. Todos tenemos cruces, ¿no? Te respondo con otra pregunta. ¿Qué cruces tiene un adulto? Que cada uno vea qué cruces tiene. Hay cruces en la vida matrimonial, hay cruces en la vida sacerdotal, hay cruces en la vida consagrada. En todo hay cruces, hay que asumir esas cruces uniéndolas a la cruz de Cristo. ¿Cuál es el chiste de verse más viejo? El chiste es que te vuelves minero. ¿Sabes por qué te vuelves minero? ¿Por qué? Porque aparece la plata en el pelo, las canas, aparece el oro en los dientes, la dentadura postiza, y aparecen las piedras en los riñones. Así que hay que tomar deportivamente el envejecimiento. Además, tú me has escuchado en muchas homilías, porque tú me sigues hace 8 años. Sí. El pape pipo pu, ¿te acuerdas o no? Sí. Los años Pasan, pesan, pisan, podan y pudren. Ahí está, se ve que no te vuelves a homilías. ¿Y qué significa eso? Un recordaris, un memory. Tu pregunta tiene que ver con eso. Los años pasan, estamos ahora en la etapa de la adultez, ya no somos jóvenes ni adolescentes. Los años pesan porque ya comienza el organismo a pedirte revisión técnica. Los años pisan, las cruces se sienten a veces más pesadas conforme pasan los años. Los años podan porque la experiencia te va puliendo y también las caídas te van puliendo. Y los años pudren porque estamos caminando a la muerte, sabiendo que la muerte no es lo definitivo, sino la vida eterna. ¿Qué atractivo puede mostrar un adulto a su edad? Mira, hermano, ¿Qué es lo como que lo hace sacerdote, sexy a su edad? no me preguntes esa tontería. No, pero qué atractivo, qué impactante puede mostrar un Por eso, adulto. voy a cambiar la tontería de sexy, que es una pregunta Ya, que bueno, no qué tiene nada que atractivo. ver acá, pero bueno, te lo perdono, hermano. Te Ya. has perdido el turrón que te iba a invitar. Ya. Lo que hace atractivo es la santidad, hermano. En la medida que uno se esfuerza por ser santo, esa medida haces un buen ambiente. Así que cambio tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un adulto para hacer un buen ambiente? Esforzarse por reflejar a Cristo en su casa, en el trabajo, en la calle. ¿Con qué tiene que lidiar un adulto en la cotidianidad, en la vida diaria, en la rutina? ¿Con qué tiene que lidiar? Con el peso de su responsabilidad, porque es propio de la adultez el cargarse el equipo encima. Es decir, no se le pide a un niño, a un adolescente, a un joven, ni a un anciano las responsabilidades que tiene que hacer un adulto. Entonces, el adulto tiene que lidiar con el peso del hogar, el peso de la vida matrimonial, el peso de la vida familiar, el peso del trabajo, y todo lo hará muy bien si cuenta con Dios. ¿Qué es lo que le puede salvar a un adulto? Su fe, punto, su fe. ¿Qué pasa cuando uno es un adulto frustrado y amargado? Tu pregunta es interesante, ¿no? No todos pueden lograr sus sueños, ni todos pueden plasmar sus ilusiones, y no pasa nada. Si tenemos fe, conecto con la respuesta anterior, te darás cuenta que todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Así que hacer las cosas bien, a confiar en Dios, y si nos hemos golpeado contra una pared, no nos quedemos golpeados, a seguir avanzando. Y cuando uno es exitoso, ¿quién le baja los humos? ¿Quién lo aterriza? ¿Quién le hace pisar tierra a un adulto?
A ver, cuando uno es exitoso, por eso la humildad que ya mencioné hace que se amortigüen esos deseos de ser alabado. Y si una persona es orgullosa y soberbia y le va bien, ya la vida le traerá golpes, porque los años corrigen muchas cosas. Cuando le venga una enfermedad, cuando de repente su situación económica cambie, no lo sabemos, nadie tiene asegurado económicamente un porvenir exitoso, ahí ya tendrá que reaccionar. Y por eso es importante, repito, la humildad que nos hace ubicarnos. ¿Qué pasa cuando un adulto vive en la soledad? Es triste y hay que evitar pues que algunas personas vivan aisladas, solas. Hay que practicar la caridad con esas personas. ¿Cuál es el consuelo y la satisfacción que puede haber en un adulto? Ver realizados sus sueños, ver plasmadas sus ilusiones. ¿Qué es lo que le puede hacer feliz a un adulto? Lo mismo que te he dicho anteriormente, añado una cosa. Por ejemplo, cuando un papá ve que sus hijos viven correctamente, que son felices porque han elegido las vocaciones que de verdad tienen. Es decir, nos hace feliz aquello que tiene que ver con nuestros anhelos. Cuando nuestros anhelos se cumplen, somos felices. ¿Ser adulto, en resumidas cuentas, es difícil o es fácil? La vida no es fácil ni para los niños, ni para los adolescentes, ni para los jóvenes, ni para los ancianos. Hay que lucharla. La vida es milicia. Así que ánimo. ¿Es necesario que un adulto sufra y tenga dolor para que sepa lo que es la vida? Mira, Freddy, Jesús ha dicho, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y que me siga. Así que la cruz nos va a marcar y tenemos que asumir las cruces siempre con Cristo y eso nos ayudará a madurar. Estamos hablando de los adultos, madurar. La cruz bien llevada nos ayuda a madurar. ¿Qué tan importante es el dolor en la vida de un adulto para entender El su dolor realidad? para un cristiano es unirse a la cruz de Cristo, así que ya te he respondido. Asumir el dolor, el sufrimiento desde Cristo nos hace madurar. ¿Cómo se puede hacer cargo de su vida un adulto? Un adulto ya se hizo cargo de su vida, de lo contrario es un adolescente espiritual. ¿Cómo se rescata a un adulto que ha tocado fondo? Buena pregunta. Con la oración, con el consejo, con la corrección, con el buen ejemplo, con la cercanía. Evidentemente hay casos y muchos de adultos que están en el fondo por diferentes motivos, vicios, quiebra económica, depresión. Hay que practicar la caridad, hermano. ¿Cómo se incluye en la sociedad adultos con discapacidad y capacidades diferentes? Bien, has tocado también un tema muy interesante. Sí, hay adultos que, aunque están en una etapa donde supuestamente hay vigor y salud física, no la tienen. Estamos hablando de los hermanos que tienen limitaciones. Ahí hay que aplicar lo que tanto se habla, desgraciadamente, de manera ideologizada, que es lo inclusivo, ¿no? Lo verdaderamente inclusivo no es utilizar la guachafería, todos, todas, todes, que es ideología de género. Lo verdaderamente inclusivo es acompañar a aquellas personas, tu pregunta, los adultos discapacitados o con habilidades diferentes, para que se integren a la sociedad. Ellos pueden dar mucho, son un tesoro que pueden dar mucho. No hay que marginarlos, hay que darles oportunidades de trabajo. Tienen habilidades y hay que potenciar esas habilidades. Y esa costumbre de poner arroba a la palabra todos o todas. Eso es ideología de género porque La arroba, ese arroba sí, tú lo sí. llenas de acuerdo a tu subjetividad, ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, cuerpo masculino, pero te sientes mujer, entonces ese arroba lo has cambiado por la A cuando tú masculino
es sexo masculino, pero si tú me cambias el todos por un arroba, entonces yo diría que podría haber todes y por lo tanto gente neutra, y no existe gente neutra, pues hermano, o eres varón o eres mujer. Bueno, doctor, te agradezco, tengo que ir a dar clases y rezo por ti, sigue evangelizando. ¿Qué te puedo decir? Hoy día también recordamos 30 años de la captura del más grande genocida que ha tenido la historia del Perú, Ayumel Guzmán. Permíteme un minutito para un mensaje. Hay que rezar por la paz en el Perú, que nunca más haya terrorismo. Pidamos a la Virgen, hoy estamos celebrando la memoria del dulce nombre de María, que cuide a nuestro querido Perú, que haya de verdad paz, que se proteja la vida en todas sus etapas, sobre todo en el concebido no nacido, que no entren ideologías de ningún tipo, que la Virgen nos cubra con su manto maternal para que en el Perú todos los peruanos se sientan respetados en su dignidad y para que las autoridades dejen de ser corruptas y se preocupen por el bien del Perú. Que Dios Todopoderoso le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. No se pierda el Correo Mariano, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima, a cargo del Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. También no se pierdan los programas radiales del Padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú y los domingos Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier dispositivo, aparato, gadget, en cualquier dispositivo de audio y de sonido. También lo puedes buscar en el buscador, en el Google o en una página web, en la página web de Radio María Perú. Y también lo puede encontrar en el fanpage, en la página de Facebook de Radio María Perú. Ahí es el Facebook que tiene la Virgen María en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de compartir, no deje de regalar los libros del Padre Carlos Rosel de Almeida. El brazo que sostuvo a Dios de Editorial Paulinas, Semillas de Misericordia de Editorial Paulinas y Un Ratito con María de Editorial Paulinas, de venta en librerías católicas, en librerías laicas, en la librería de Paulinas, en la librería San Pablo, en la librería Salesiana, en la librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco. Bueno, gracias.